Muy buenas noches. La Defensoría del Pueblo reveló hoy los resultados de una investigación sobre las tutelas que por salud se presentan en Colombia. Cada día en el país se interponen más de 300 tutelas por salud. Cada 4 minutos se interpone una tutela para invocar el derecho a la salud. ¿Qué es lo que origina este fenómeno a pesar de las medidas que tomó el gobierno precisamente para mejorar el fácil acceso de los colombianos al servicio de salud? El invitado de esta noche es el doctor Jaime Calderón, presidente de las sociedades científicas, que es la institución que reúne a las 64 sociedades médicas que existen en Colombia. A ver, doctor Calderón, ¿qué es lo que pasa con las tutelas, la multitud de tutelas que piden servicios de salud? Bueno, el derecho a la salud es un derecho fundamental y por lo tanto tiene el recurso del amparo que en nuestro medio se conoce como la tutela. Sí. Sin duda, para hacer valer ese derecho fundamental, cuando el ciudadano no obtiene la respuesta satisfactoria por parte de los entes administrativos del sistema de salud, debe recurrir a la tutela. Desafortunadamente, el número que hoy tenemos de ejercicio de este derecho, de este recurso de amparo, es realmente excesivo y es lo que se ha venido llamando la judicialización de la salud, lo cual es inconveniente. Por supuesto que mantener la tutela es un derecho, ese recurso es adecuado, nunca debe desaparecer, pero evidentemente el número que hay en Colombia de este recurso es realmente exagerado, lo que significa que los administradores del sistema de salud, por varias razones, no están cumpliendo con la obligación de prestar los servicios a los que tiene derecho el residente en Colombia. Pero a ver, doctor Calderón, usted acaba de decir que el ataque, la demanda a través de tutelas del derecho a la salud es una respuesta a la insatisfacción de la gente frente a los servicios médicos. Es decir, son las organizaciones científicas, las organizaciones médicas las responsables. No, por supuesto que no, porque no somos los administradores del sistema de salud. Las sociedades científicas como sociedad en sí misma lo que defienden es el profesionalismo médico, es decir, el mayor nivel científico, el mayor nivel académico y preocupados siempre por generar la mejor atención al enfermo, brindarle el procedimiento o el diagnóstico más seguro y más eficaz en cualquier parte del manejo de un enfermo, es decir, en el diagnóstico o en el tratamiento o en su rehabilitación. Entonces las sociedades científicas, su papel es triple. Por un lado, somos veedores del sistema y procuramos porque el sistema mejore. Por otro lado, porque el talento humano de nuestros asociados cada vez sea más científico, más apegado al conocimiento y a la evidencia, pero también a su vez más humano y más ético. Esa es nuestra responsabilidad. Hay otros actores que son el gobierno como ente regulador y normativo, están los prestadores de los servicios de salud o las IPS, clínicas y hospitales, y está por supuesto también los proveedores de insumos y de medicamentos. Todos estos actores tienen que jugar, pero quien administra todo esto son las empresas promotoras de salud que reciben los dineros de la unidad per cápita o la UPC, y de esa UPC deben destinarla para y única, exclusivamente, atender los enfermos de acuerdo a sus necesidades. Lo que sucede hoy en Colombia es que los dineros no alcanzan, y yo me imagino que ahora con la subida del dólar, pues van a alcanzar menos porque esta UPC hoy en dólares vale 30% menos que hace un año. Pero, a ver, doctor Calderón, dos cosas. La primera, dice usted entonces que la mayor culpa, o no culpa, responsabilidad de que haya esta avalancha de tutelas de la gente pidiendo atención de salud,
la responsabilidad hay que buscarla en las empresas promotoras, es decir, las EPS. Yo no diría que exclusivamente. Las empresas promotoras, por supuesto que han tenido una responsabilidad muy importante, sobre todo en el pasado y sobre todo en el sector subsidiado. Ha habido un despilfarro de recursos increíble a través de los últimos 20 años de la aplicación del sistema. Ese despilfarro de recursos va en menor responsabilidad de los pacientes, que a veces exigen o demandan cosas excesivas o inapropiadas. En ocasiones por los prestadores, incluyendo nosotros los médicos, que podemos de pronto, en algunos casos excepcionales, hacer un desperdicio o un uso mayor de ciertos recursos sin darle la eficiencia adecuada. Pero el problema fundamental está en la falta de recursos adecuados. Solamente le dedicamos el 6% del Producto Interno Bruto de Colombia a financiar la salud. Y por otro lado, hay un germen perverso que se llama la integración vertical. Si la DIAN destinara 5 funcionarios para que en un mes detectaran quiénes han sido en estos años los dueños, los miembros de junta directiva, los propietarios de las empresas promotoras de salud, de las distintas instituciones prestadoras u hospitales o clínicas de cualquier naturaleza jurídica, y de ciertas entidades proveedoras de insumos como de medicamentos o de otro tipo, o inclusive hasta de funerarias, harían una descripción de un árbol muy interesante en el cual se vería cómo se han desperdiciado muchos billones de pesos a través de unos enriquecimientos absolutamente exagerados, que hoy todo eso, la falta de financiación adecuada, es decir, la falta de los recursos que financian la salud, más el desperdicio fundamental que ha habido a través de la integración vertical, adicionalmente a ello, agravado con algunas cosas de menor impacto, como es la demanda de algunos pacientes exagerada, o el uso ineficiente por parte de algunos médicos en términos de diagnósticos y de despilfarro de recursos de tratamientos. Me parece a mí que si centralizamos en los dos primeros vamos a encontrar la principal causa, sin querer menospreciar el impacto pequeño pero importante de lo que ha sido a través de los años en los demás actores del sistema. Pero, doctor Calderón, dos cosas. La primera, la integración vertical está prohibida. ¿Dónde? ¿En qué país? Aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Hay decretos que expidió. No está prohibido. Con todo respeto. El ministro Gaviria expidió medidas a través de las cuales prohibió la integración vertical. La autorizó solo en casos totalmente excepcionales, recuerde usted. Pues pareciera que hay muchos casos excepcionales. Y como usted me pregunta sobre cuál es el problema de por qué hoy no hay los dineros suficientes, no hay que mirarlo solo en el momento de hoy, sino hay que mirar hacia atrás. Aquí hay que poner el espejo retrovisor para mirar cuántos dineros, muchos billones de pesos que han sido desviados desde los recursos de la salud para hacer enriquecimientos, aumentando ese grave problema que tiene Colombia, que de un índice Gini de 0,58, 0,57, que nos hace como uno de los países más inequitativos del mundo, porque hay mayor concentración de riqueza, y al haber mayor concentración de riqueza, el resto que queda para cosas sociales, para el bienestar de la sociedad colombiana, como es la salud, pues se ve también limitado. Pero, a ver, doctor Calderón, inmediatamente después de comerciales hablemos de esto, usted como médico. Usted acaba de hacer un diagnóstico de lo que está pasando con la salud y con las EPS y con las IPS y con la UPC, que la unidad per cápita, que es lo que el gobierno reconoce que debe pagar por cada paciente. Pero, hecho el diagnóstico, ¿cuál es el medicamento para terminar con esta tutomanía para pedir salud? Inmediatamente después de comerciales, doctor Calderón.
A ver, doctor Calderón, ¿cuál es el remedio para que la gente no tenga que recurrir a la tutela para que atiendan su problema médico? Hay una terapia, como llamarían los médicos, triconjugada. La primera es aumentar los recursos para financiar la salud. Es decir, aumentar... La segunda... Aumentar UPC. Aumentar UPC, sin duda. Sí. La segunda tiene que ver con la transparencia. O sea, las entidades encargadas de control, pero también la decisión de los actores del sistema, motivados desde el ente rector del ministerio, deben buscar la transparencia absoluta, la visibilidad de todas sus acciones. Y la tercera, para que se pueda dar esta de transparencia, tiene que haber un acuerdo social por la excelencia y por la transparencia y la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de salud. Este pacto que lo hemos venido proponiendo nosotros desde hace aproximadamente 4 años y que no cejamos en este empeño, creemos que es la única posibilidad. Mire que han hecho en el Reino Unido y en otros países. Sin duda, los costos en salud tienen un incremento con una pendiente muy preocupante. Los cambios demográficos pues hacen que el gasto en salud se prevea o se proyecte hacia el alza. Los países serios lo que han hecho es reunir los actores y concertar y llegar a un acuerdo. El acuerdo lo tienen que hacer los pacientes, la industria farmacéutica, la industria de tecnologías y de insumos, los prestadores de los servicios públicos y privados y por supuesto el talento humano en salud. Pero si aquí seguimos dentro de la pugnacidad que se ha incrementado tanto en Colombia, pues ese acuerdo se hace difícil porque cada cual quiere mantener jalando hacia su lado sin tener la capacidad de entregar o la capacidad de empatía de ponerse en los zapatos del otro. Esto hay que hacerlo, sí o sí. Si no se hacen estos acuerdos, es prácticamente imposible darle una salida, así se incrementen de manera muy importante los recursos. Porque esto sería un hoyo negro que se comería cualquier cantidad de recursos que le aplicáramos. Pero mira, doctor Calderón, ¿en qué consiste el pacto que usted propone? El pacto consiste en que empecemos que el ministerio y la superintendencia, primero la superintendencia vigile más, que sea más efectiva en las intervenciones, porque hoy lo que ha hecho con las intervenciones es que realmente el ciudadano y nosotros no vemos un avance entre lo que había antes de la intervención y después de la intervención, lo cual genera una desconfianza. Esa desconfianza es un germen maligno para el sistema. En segundo lugar, tienen que haber los proveedores y los insumos adaptarse a la sociedad colombiana el término de sus negocios, pero el Estado a su vez tiene que facilitar que esos negocios tengan la rentabilidad suficiente para que el ciudadano colombiano no sea un ciudadano de cuarta categoría del mundo, sino que en términos de equidad tenga acceso a las mejores tecnologías y a los mejores procedimientos diagnósticos y terapéuticos que existan en el mundo, pero mediante una utilización racional de los mismos. En tercer lugar, los prestadores de servicio tienen que hacer más transparente su gestión y tienen que acondicionarse dentro de ese pacto social por la excelencia, por ejemplo, el tema de la calidad que ahorra costos. La calidad no la determinan sino los indicadores robustos. Un indicador, por ejemplo, robusto de cualquier clínica es el indicador de que el paciente regrese por la misma enfermedad con que fue tratado. Es decir, que no haya sido solucionado adecuadamente su problema médico. Otro indicador robusto, por ejemplo, son los índices de mortalidad y de infección de herida quirúrgica, por ejemplo. Pero como estos, en cada enfermedad y en cada especialidad habrían 2 o 3 indicadores robustos que debieran ser visibles por una parte
y que generaran todas las motivaciones necesarias para que la prestación fuera de calidad. Y el Estado debiera incentivar ese mayor pago a aquellas instituciones que actúan con calidad y una menor a las que, estando dentro de un estándar básico, no tengan la calidad superior que puedan tener otras, por ejemplo. Y los enfermos, los ciudadanos, los residentes en Colombia, usuarios del sistema, deben tener también dentro de ese pacto la conciencia de la utilización racional del sistema, porque si el sistema se sigue colapsando financieramente, se va a generar un gran problema y todos los avances de equidad que han habido en el sistema de salud colombiano se van a perder, porque quien va a tener la capacidad de hacer valer su derecho fundamental va a ser el que tenga más capacidad económica, más capacidad de cabildeo, más capacidad de colocar tutelas, etcétera, de tal manera que se va a concentrar la atención y los recursos en los más poderosos y se va a descuidar a los más débiles. Colombia es la única parte donde ha aumentado la equidad, es en salud. Sin embargo, no es suficiente, todavía es muy inequitativa. Lo que pasa es que se ha avanzado y se ha disminuido la inequidad, pero ese pequeño avance o moderado avance que hemos tenido está en grave riesgo ante la situación de esta deficiencia financiera del sistema que viene acumulándose en los últimos 15 años, pero sobre todo entre el 2006 y el 2002 y 2010, digamos que son los años que generaron los mayores elementos que desfinanciaron el sistema de salud. Doctor Jaime Calderón, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación que le hemos hecho para hablar sobre el tema del día, que es la tutelitis pidiendo salud. La pregunta para nuestros televidentes es: ¿están ustedes de acuerdo en que, como propone el doctor Jaime Calderón, presidente de las sociedades científicas que tienen que ver con la salud, se llegue a un pacto entre EPS, prestadoras, IPS, hospitales y clínicas, gobierno y usuarios para buscar soluciones a los problemas de la salud? ¿Quieren ese pacto? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.